Bienvenidos a Micrófono Abierto. En otra edición más de Micrófono Abierto, un espacio ideado para compartir y conversar, y sobre todo temas atingentes a la salud. Entre ellos está la nutrición, algo muy importante, que hace mover el motor de la vida. Por eso estamos con el nutricionista a esta hora, Marcelo Gallardo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto, Joel. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estés con ese ánimo porque vamos a hablar de un tema muy interesante que a nuestra gente le va a gustar muchísimo porque se trata de distinguir muy bien un tema que viene de perillas para conversarlo, que tiene que ver con los tipos de alimentos. Fíjese que una dieta de alto contenido en fibra dietética reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. La revista científica The Lancet ha publicado una reciente revisión de estudio liderada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que concluye que una dieta de alto contenido en fibra reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y muerte prematura. Esta investigación fija en al menos entre 25 y 29 gramos de consumo diario de fibra recomendado como indicaciones de que la ingesta de más de 30 gramos al día sería aún mejor. Es tan así, vamos a conocer qué nos dice un especialista en nutrición, como es el nutricionista Marcelo Gallardo, quien lo tenemos acá instalado al otro lado de la pantalla para que nos converse sobre esta situación. La pregunta, ¿qué es la fibra dietética o alimentaria? ¿En qué alimentos se encuentra? ¿Y por qué nos exigen consumir esta cantidad? ¿Cómo lo podemos distribuir durante el día? ¿Y de qué manera se manifiesta? Sí, ya vamos por partes. Una cosa súper interesante de entender primero es que la fibra dietética, bueno, hice el alcance de ponerle fibra alimentaria para entender que es este compuesto que viene de los nutrientes. Para eso me refiero. Porque hoy en día también hay algún tipo de fibra que viene de cierta suplementación. Pero me voy a hablar específicamente de la que viene a través de los nutrientes, a través de la alimentación. ¿Y esos vienen de, ¿Perdón? ¿Y eso vienen de qué cosa? Ahí lo voy a explicar. Y la fibra como tal no es un nutriente, sino más bien es un compuesto beneficioso para la salud. O sea, viene a partir de las plantas, es de origen vegetal, no es un nutriente propiamente tal. ¿Y por qué no es un nutriente? Porque este compuesto se resiste a la digestión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al consumirlo a través de distintos grupos de alimentos no lleva un proceso digestivo, pero sí tiene funciones beneficiosas para nuestro organismo. ¿Y en cuáles alimentos los encontramos propiamente tal? Son a través de 4 grupos de alimentos, que son las legumbres, las frutas, sobre todo la cáscara de las frutas, las verduras en general y los alimentos integrales o granos integrales que uno consume habitualmente. Ya. Es decir, acá tú nos estás dando una señal de algo muy importante porque generalmente la gente pela la fruta, la manzana, Exacto. claro, que es una de las principales, y la pera también se pela y te Exactamente. entregan el fruto que viene al interior. Y eso es pura agua, por lo general, sobre todo la pera es pura agua. Sí, existe Y como cierta como conciencia, ¿cierto? Como patrón habitual en nuestro patrón alimentario, en nuestra el uso de cultura, a la fruta o de pelarlo inmediatamente, claro. porque entendemos como algo cultural que en la cáscara está como la suciedad o algo así, pero Uh-huh. para ello tiene que llevar un proceso de limpieza que puede ser solamente con agua potable, limpiar bien la fruta que se va a consumir, pero idealmente consumirlas con cáscara, porque ahí está este nutriente. De alguna otra manera, bueno, si bien no es un nutriente, pero este beneficio nutricional. Claro, por ejemplo, la verdura, la zanahoria que se consume se pela también. También ahí se pierde fibra Claro, alimentaria. la particularidad que tienen las verduras es que las verduras por su composición tienen fibra alimentaria, fibra dietética. Solamente que, principalmente, sobre todo en las frutas, se concentra más en la cáscara. En la verdura está un poco más como repartida. Ya, perfecto. A propósito de cáscara,
es verdad que hoy en día para asegurar el transporte, la manipulación, Claro. la cáscara se ha engrosado un poco, O se sea, hace más resistente de acuerdo a los estudios que se han hecho. sí, lo que ocurre está en que la industria alimentaria, llámese como tal, de alguna otra manera con los años en general se ha dado cuenta de distintas cosas. Que por ejemplo, no sé, pues si... mira, quiero hacer como un alcance, no sé si tú lo recuerdas, pero por ejemplo, antiguamente yo recuerdo acá en Copiapó que la mayoría de las casas tenían como habituado el uso de parra, el uso de árboles frutales, el uso Claro, de gallinas para tener sí, huevos y un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando ocurría eso, uno se daba cuenta, no sé, cuando uno tenía determinados árboles que las frutas y verduras lograban cualquier forma. Algunas eran más grandes, otras eran más pequeñas y así. Pero lo que ha ocurrido actualmente, no con todas las personas, pero que de alguna manera se ha como industrializado este proceso de empezar a vender, no sé, frutillas o manzanas que sean siempre de la misma característica. Y esa como modificación que se le ha ido haciendo como a las distintas frutas o verduras ha llevado también a que no siempre logremos la misma composición nutricional o la misma composición según los reglamentos que hay acá en Chile para elaborarlo. Entonces, por ejemplo, el punto que tú me das puede ser muy factible, porque, por ejemplo, es bastante común o es bastante sabido que, por ejemplo, los tomates en mm, determinadas fechas, a las altas temperaturas, sobre todo, por ejemplo, al frío, pueden provocar cierta destrucción de ellos o cierta claro, modificación. Y hoy en día también se ha ido como modificando ese proceso para lograr cierta característica, muchas veces claro, inclusive organoléptica. Entonces ahí también se han perdido ciertos componentes nutricionales. Pero lo que yo voy en el contexto que te quiero explicar es que la importancia en este caso del consumo de este beneficio nutricional es que tratemos de consumir las frutas con cáscara y tratemos de consumir verduras. ¿Y por qué hago este alcance? Porque, por ejemplo, se han hecho distintos tipos de estudios. De hecho, no sé si tú te recuerdas que hace un tiempo atrás había una campaña que se llamaba 5 al día, donde se buscaba que todos los chilenos alrededor de 5 alimentos como de origen vegetal, llámese 2 frutas y 3 verduras, o 5 porciones, como se quiere decir. ¿Por qué? claro, Porque esto nació a partir de un estudio previo donde se determinó que de estas 5 como, no sé, pues, alimentos de origen vegetal, los chilenos llegamos alrededor, ni siquiera alcanzamos a cumplir uno en el uno, día. claro, Entonces, por ejemplo, ahora lo que yo te vengo a explicar también cuáles son los beneficios que tiene la fibra dietética o la fibra alimentaria en nosotros, que principalmente son tres, y son tres muy importantes y muy interesantes. Y los traté de resumir para que se me entienda como de la mejor manera. El primero, que la mayoría de las personas asocia la fibra dietética al tema de que contribuye a ir al baño. Y efectivamente, lo que hace la fibra de alguna otra manera, como literalmente pasa por nuestro tubo digestivo, o sea, no hay ningún proceso de digestión ahí, hace que mejora el tránsito intestinal, porque de alguna otra manera le da cierta consistencia y cierto peso a las heces. Por lo tanto, uno va de mejor manera al baño. O sea, tiene un gran beneficio. Lo segundo, que a nivel de colesterol hace que, por ejemplo, las grasas no se absorban como tal. Entonces, si uno lo mira desde un punto de vista, puede contribuir a disminuir los niveles de colesterol en sangre de forma natural. Y lo tercero es que hace el mismo proceso, bueno, similar la verdad, respecto al azúcar. Por lo tanto, contribuye a cualquier persona, pero sobre todo a personas que tengan, por ejemplo, prediabetes, resistencia a la insulina o diabetes en general, a que los niveles de azúcar en la sangre estén más equilibrados y de forma natural. O sea, claro. eso es lo interesante porque lo vamos a obtener a partir de grupos de alimentos, que yo te explicaba, eran las legumbres, las cáscaras de las frutas, las verduras y los granos o alimentos integrales, y vamos a empezar a lograr este beneficio. Ahora, la pregunta que se debe estar haciendo el auditor o el televidente, quien nos esté escuchando, eh, ¿qué es la fibra dietética? ¿En qué animales se encuentran? Ya lo conocimos, pero ¿cuáles Exactamente. son los beneficios propiamente tal? Usted habla de que tiene un beneficio Exacto. y tiene una excelente reacción en el cuerpo de las personas. ¿Cuál es? Sí, las tres que te mencionaba. O sea, si a partir de estos alimentos estos grupos de alimentos que yo te mencioné, los consumimos, por ejemplo, regularmente en nuestra alimentación e idealmente a diario, vamos a lograr que nuestro tránsito intestinal se mejore. Genera como este barrido de nuestros desechos, de alguna otra manera. ¿Como Segundo, probiótico?
como un probiótico Podría decirse que natural. sí, de alguna otra Ya, manera sí, ¿entiendes? Pero lo principal hace que de alguna otra manera mejoremos nuestra digestión, que es un problema bastante frecuente. O sea, al momento de las consultas se escucha bastante que a la gente le cuesta mucho ir al baño y tiene que ver principalmente a nivel alimentario, con la fibra dietética y también con el consumo de agua, que en nuestro país es bastante bajo. Lo segundo, que a nivel de, como te he explicado, a nivel de grasa, hace que las grasas como tal no se absorban en una totalidad y a nivel de azúcar lo mismo. Por lo tanto, contribuye de forma natural a disminuir los niveles de colesterol en sangre y a que el azúcar en la sangre se vaya equilibrando. O sea, si lo vinculamos con ciertas patologías o enfermedades, por ejemplo, cardiovascular, en este caso como la diabetes, va a hacer que los niveles de nuestra sangre estén más estables. Eso es bastante importante. pero esto, el consumo puede ser más alto o parte desde cierta cantidad. Sí, mira, lo ideal, si uno lo mira como lo cuantifica, para una persona adulta se establece idealmente que esté entre 25 a 30 gramos de fibra diaria. Y, por ejemplo, ¿cómo lo logramos nosotros los adultos? A través de la variedad. Por ejemplo, que en distintos tiempos de comida, llámese desayuno, almuerzo, la once o la cena o colaciones, hayan alimentos que aporten fibra. Es decir, que hayan frutas con cáscara, que haya verduras a la hora de almuerzo, que durante la semana exista la presencia de legumbres y que idealmente también hayan alimentos integrales. ¿Y por qué recalco esto? Porque también ha habido una transición. La mayoría de las personas, por ejemplo, de edades más adultas, tienen más marcado el tema de consumir semanalmente, por ejemplo, legumbres que antiguamente se Claro, dejaban días con la bueno, presencia de... el día lunes. Exactamente. Yo lo tal cual. Pero esto es recomendable para un adulto. Sí, 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 sí. En verdad es para todo, todos Para los todo. grupos, los rangos etarios deberían consumir fibra. Ya. ¿Y cuánto es el consumo de fibra en la dieta chilena? ¿Tú algo Sí, sí, sí. Lo que realizaste pasa, al comienzo que sí, solamente era uno de los 5 de consumos las que cinco debería tener una porciones, persona? de alguna otra manera se recomiendan de uso diario, de alguna otra manera por decirlo. En el estudio se planteaba que nuestra alimentación como chilenos promediaba por lo menos una de las cinco. Entonces tú te preguntarás qué pasa con los otros alimentos que van a aportar fibra y otros nutrientes, obviamente, no lo están presentes. Por eso, por ejemplo, cuando se hace un poco el alcance, se conversa, la mayoría de las personas, por ejemplo, tiene problemas de estreñimiento y muchas veces tiene que ver con la falta de fibra en la alimentación y si lo vinculamos como con ciertas patologías como cardiovascular, como el corazón, como la diabetes tipo 2, como la hipertensión arterial, de verdad que tienen muchos beneficios y es muy bajo el consumo. Entonces, yo, por ejemplo, te hago el hincapié de llevar este tema en positivo, porque la idea es que al momento de planificar la alimentación o de ir a comprar al almacén, al supermercado, a la feria, donde la gente fuera, es importante que escoja alimentos que tengan fibra. Claro, tú mencionaste también por ahí de los temas cardiovasculares, eh, pero una es que la persona padezca de estos temas y otra es la prevención. ¿Ayuda en eso? Para ambos. De donde tú lo quieras mirar. Por ejemplo, si la persona, por ejemplo, no tiene ningún tipo de enfermedad o patología de tipo cardiovascular, va a ser de tipo preventivo, porque el consumir fibra tiene muchos beneficios. También quiero nombrarte una cosita súper importante. La A fibra, ver, como tal, también genera saciedad. Y al generar saciedad, también puede contribuir en el peso de la persona. Y de alguna otra manera, si tú lo miras como con una perspectiva, a incluir el peso, vamos también a prevenir la obesidad, que muchas veces la obesidad es el eje central de estas patologías que te menciono. Y si yo, por ejemplo, tengo la patología como tal, de alguna otra manera el consumo de fibra también va a ser beneficioso para nuestro organismo. Con las funciones mira, claro, pero ¿cuáles de los alimentos, de qué manera la gente puede identificar? Por ejemplo, sabe que cierto tipo de verduras tienen bastante fibra, exacto. eh, pero ¿cuáles son estos Sí, sí, principalmente? sí. Solamente se logra, Todo ¿sabes? Solamente se logra con la variedad. Con la variedad. Mientras está más bien. variada mi alimentación, de alguna otra manera voy a conseguir mejor consumo de fibra y de otros nutrientes. ¿Cuál es el Ya. punto como complejo de repente que hay personas que, por ejemplo, respecto a las verduras, les gustan solo tipo de verduras y solamente se quedan con eso? ¿Me entiendes? Mm, Mientras más variedad sea mi alimentación, mira, si hacemos un poco como el ejemplo de alguna otra manera, es como de cómo era nuestra alimentación más antiguamente. De alguna otra manera, claro. una
como cocinaba la abuelita. Claro. Exactamente. Exactamente. El arroz, por ejemplo, ¿contiene fibra? Idealmente, lo que se recomienda respecto al arroz para el consumo de fibra es que sea el arroz integral. ¿Cuál es el punto acá? Que, por ejemplo, la gente que no está acostumbrada a comer arroz integral, como la fibra, de hecho, si uno se imagina la palabra fibra, viene de fibroso, de algo más duro, cosas así. Claro. El arroz integral, al momento de prepararlo, claramente que la textura, la consistencia es distinta. Por lo tanto, cuando se prueba por primera vez, tiende a tener un poco de rechazo para algunas personas, porque la consistencia no es lo mismo que el arroz blanco. Pero de alguna manera, si la gente puede eventualmente, por ejemplo, optar a un arroz integral, perfecto. Pero yo lo tomo del otro lado. Tratemos de llevarlo, por ejemplo, a la parte positiva. Yo sé que la gente come legumbre, yo sé que la gente come fruta, yo sé que la gente, por ejemplo, come vegetales o algún otro alimento integral. Por lo tanto, tratemos que, si vamos a optar por fruta al momento de escoger, escojamos frutas que nos podamos comer la cáscara. Cosas así. ¿Entiendes? Siempre como buscando el lado como positivo, llevándolo como la realidad. Fíjate que hay gente que acostumbra, por ejemplo, rallar la zanahoria, sí, rallar ¿cómo se llama esta verdura violeta? La beterraga. ¿Sí? La beterraga. También, y otros productos más, y le echa limón y lo consume. Así, crudo. ¿Es bueno, beneficioso? Ya, sí, pero hay un punto también. Y de hecho te quiero dar el otro ejemplo. ¿Qué pasa de repente cuando la gente, por ejemplo, hace batido de fruta? Que también está consumiendo fruta, pero de otra forma. Ya. Lo que pasa es que de alguna otra manera está como rompiéndole un poco la fibra. Lo ideal, que si yo quiero optar a un consumo, por ejemplo, del 100% de la fibra, es que lo coma literalmente como más en crudo. O sea, si voy a optar a una fruta, que escoja la fruta entera. ¿Entiendes? Porque al someterla como a un proceso, a pesar de que no un gran proceso, porque yo la estoy manipulando, de alguna otra manera sí puedo romper cierta cantidad de fibra. No está estimativo cuánta fibra se puede perder. Pero yo lo que le recomiendo a la gente que, por ejemplo, que consuma el batido de forma habitual, es que por último se vaya, por ejemplo, turnando. El día lunes como la fruta en batido, el día martes prefiero entera. El día miércoles vuelvo al batido y el día jueves la prefiero entera. Así. Y así que vaya jugando. Si es que opta este tipo de cosas, lo mismo aplica para las verduras. Ah, perfecto. Mira, qué buen mensaje se hemos entregado en el día de hoy. Y con esto estamos cerrando esta participación de Marcelo Gallardo con respecto a la nutrición por parte de la fibra, que la podemos encontrar también en la avena. Sí. La avena, la avena, al ser avena, ya viene machacada, ¿no impide eso? De alguna otra manera, bueno, cuando uno, por ejemplo, come avena o algo así, hay varios tipos de ella, ¿me entiendes? Pero yo soy de los que ya el consumo de avena ya es como positivo. Entonces, de alguna otra manera, porque también tenemos que pensar que es como el consumo o la forma que más podemos optar la población, de alguna otra manera, al ir a un bazar, a ir al supermercado y un sinfín de cosas. Pero sí, es un alimento que es positivo para la alimentación. Y, por ejemplo, la chía, todos esos productos nuevos que han salido, ¿sirve también consumirlo con yogur, con...? Sí, y otra forma que también se puede hacer que al momento de comprarlo, porque mira, si bien muchas veces contienen un precio un poco más elevado, pero lo que conlleva es que son alimentos que tienen mayor durabilidad, o sea, pueden durar mucho tiempo. Y una muy buena forma es como consumirlo a través de un yogur o otra así, o también de repente consumirlo e ir añadiéndole a las ensaladas. No sé, o sésamo, o chía, o linaza, ¿me entiendes? Porque de repente, como no está en nuestra dieta habitual, se hace un poco como lejano a nosotros. Pero son alimentos que, sobre todo, por ejemplo, los que tú me estás mencionando, tienen ácidos grasos, tienen grasas de muy buena calidad, que el cuerpo también lo necesita. Así que también son beneficiosos. Mira, qué bueno. Muchas gracias, Marcelo, por tu aporte tan importante a la nutrición de nuestra gente de Atacama. Muchas gracias por tu participación. Y también al Departamento de Dietética y Nutrición de la Universidad de Atacama, que han facilitado la oportuna participación de Marcelo acá en el espacio de Alfa Radio. Gracias. Hasta pronto. Nosotros nos retiramos para otra. Esto fue A Micrófono Abierto, que vuelve en otro día, en otra jornada.